Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Estamos comenzando hoy un estudio sobre el libro de Daniel, así que invito su atención a Daniel, los primeros versículos del capítulo 1. En el Antiguo Testamento, las profecías de Daniel nos hablan mucho de los últimos tiempos y creo que tienen mucho que hablarnos sobre lo que estamos viviendo justamente hoy día en el mundo moderno. Las profecías de Daniel surgieron cientos de años antes de Cristo y pues ahora miles de años han pasado, pero eso no quiere decir que sea una palabra de menos importancia. Es más, yo diría que ya al acercarse más y más la fecha de que se cumpla lo que Daniel profetizó, aún más importante es que nosotros lo entendamos y sepamos cómo aplicarlo. La Biblia dice que no deberíamos ignorar lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Deberíamos estar preparados para la venida de Cristo. Deberíamos estar, dice él, como los que esperan que venga su amo en cualquier momento. Así que tenemos nosotros que considerar que con todo lo que estamos viendo en los noticieros, con todo lo que estamos viendo en el mundo de hoy, tenemos que estar preparados para esos eventos futuros y no desconocerlos. Hay gente que no estudia la profecía porque les da miedo. No deberíamos nosotros temer. Yo creo que una de las cosas que podemos rescatar del libro de Daniel es que Dios está en control. Daniel vivió un tiempo de la historia del pueblo de Dios que fue complicado, fue difícil, y él sufrió las consecuencias de pecados de otros realmente. Y eso tenemos que entender, que cuando nosotros pecamos, eso afecta a los demás que están a nuestro alrededor, especialmente si nosotros somos líderes. Así que vamos a ver cómo los reyes que fueron malvados, los reyes de Judá, llevaron al pueblo a adorar a falsos dioses y realmente a desconocer al verdadero Dios. Y Dios tuvo que juzgar a su pueblo y avisó por medio de los profetas cómo lo iba a hacer, con quién lo iba a hacer. Así que ahí vemos la soberanía de Dios. Y no voy a hablar en detalle hoy de la soberanía de Dios. Hay personas que no entienden bien qué significa esa palabra soberanía. Sabemos que nosotros los seres humanos tenemos cierta libertad dentro de la cancha rayada que Dios nos ha dado y que Él juzga aún a los pueblos que juzgaron a su pueblo. Así que Él usó instrumentos que uno diría no eran muy santos ellos mismos, pero después Él juzgó también a esos pueblos por la forma en que ellos trataron a su pueblo Israel. Así que algunos dicen, uy, pastor, yo no entiendo todo eso, parece que Dios es injusto. Sabemos que Dios no es injusto y sabemos que nosotros no somos títeres en las manos de Dios. Pero sí vemos que cuando Dios promete que se va a hacer algo, Él cumple su palabra, y a veces en forma sorprendente. Y eso es lo que vemos un poco en el libro de Daniel. Y si se cumplió en los tiempos de Daniel, y se han cumplido cientos o podríamos decir miles de profecías desde ese tiempo, sabemos entonces que las profecías que hablan del futuro también se van a cumplir. Tenemos Daniel capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que ahí entonces comienza la historia de Daniel. Él fue uno de estos jóvenes, uno de estos que tenía la capacidad de aprender el idioma de los caldeos. Llegó a ser uno de los líderes, uno de los sabios que estuvo todo el tiempo que estuvieron como presos en Babilonia. Él vivió en Babilonia todos esos años
y aunque hubo un rey tras otro rey, en todo ese tiempo vemos que había un personaje que seguía influenciando a este reino de Babilonia, y fue Daniel mismo. Así que vamos a ver cómo él se manifiesta, cómo Dios lo usa y cómo él confiaba en su Dios, sabiendo que Dios maneja todas las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan. La lección principal entonces que vemos para el día de hoy es que Dios está en control, aun cuando en el mundo parece que las cosas están fuera de control. Yo no sé si te puedes imaginar. Estás en tu casa, eres parte de un reinado, vives cerca a Jerusalén o dentro de la ciudad misma, y llega Nabucodonosor, el rey de Babilonia, con sus tropas, y tienen sitiada a la ciudad, y de repente te llevan cautivo a ti, aunque han muerto muchos a tu alrededor. Por alguna razón Dios te ha salvado la vida a ti y a tus amigos, y los 4 de ustedes que se conocen, quizás se criaron juntos todos y se conocían muy bien antes de ser llevados presos, pero seguramente en el camino se conocieron aún mejor y fueron llevados encadenados presos a Babilonia, a un lugar que nunca habían conocido, donde ya no hay costumbres como las que tienes, una cultura completamente diferente, y ya no tienes la libertad que tenías antes de decidir por ti mismo, sino que tienes que hacer todo lo que se te dice. Eres un esclavo ahora. Y todo eso sucede a un hombre que no merecía ese castigo, que no merecía el juicio de Dios, pero él sufrió las consecuencias del juicio de Dios prometido por sus profetas a todo el pueblo de Dios, a toda Judá. Así que yo creo que hay algunas personas que dicen: yo no entiendo, no he hecho nada malo, pero estoy sufriendo todo lo que está sucediendo en Chile, o todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Esa es una de las lecciones que tenemos en el libro de Daniel. ¿Cómo deberíamos nosotros responder en fe, en confianza en Dios, aun cuando las cosas están saliendo terriblemente mal? Pero también a veces nosotros somos culpables de cosas, y tenemos que saber distinguir si simplemente estamos viviendo lo que Dios prometió que iba a suceder en el mundo, que las cosas iban a ir de mal en peor por el juicio de Dios sobre este mundo y la preparación de todos estos eventos que realmente preparan el escenario para la venida del anticristo. Y eso es lo que realmente habla el profeta Daniel en su libro. Todo lo que va a suceder, que está preparando la venida del anticristo y el fin de los tiempos, cuando Dios volverá y establecerá su reino aquí sobre la tierra. Tenemos a Daniel en el comienzo aquí sufriendo personalmente, aunque él no fue culpable. Aparentemente no decimos que era perfecto, pero sí decimos que era un joven, como lo vamos a ver en unos versículos más adelante, que sí quería vivir una vida que le agradara a Dios, aún en Babilonia, aún teniendo la oportunidad él de vivir como le daba la gana, porque ya está lejos de su familia, está lejos de donde se practica su religión, está lejos de los profetas, lejos del rey, donde él se debería haber sometido. Ahora tiene un nuevo rey que es un hombre que no reconoce a Dios. Podría él haber dicho: ya, entonces, cuando uno está en Roma, debería ser como los romanos. Pero la verdad no hizo eso, siguió fiel a Dios y Dios lo bendijo justo por eso. Vemos en el versículo 1, se menciona a el rey Joacim, rey de Judá. Sabemos que ya el reino del norte se había separado. Después de Salomón se separaron el norte y el sur, y quedaron solamente Judá y Benjamín en el sur. Y entonces, cuando se habla de Judá, realmente se está hablando del pueblo de Dios en las cercanías de Jerusalén y todo lo que era Judá y un poco más allá, incluyendo también a los benjamitas. Así que tenemos al rey de ese tiempo que se llamaba Joacim, y él era uno mencionado en diferentes partes de la Biblia como un rey malvado. Vamos a ver esos versículos en unos momentos, pero antes de eso quiero que vayan conmigo a Habacuc. Habacuc, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 6 versículos.
La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todas ellas vendrán a la presa, al terror. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Sabemos que Habacuc está viendo lo que le va a suceder al pueblo de Judá, a la nación, que Dios ha permitido que permanezca como un remanente. No ha salido cautivo a los asirios como fueron las tribus del norte, y ellos están ahí esperando realmente el juicio de Dios por sus pecados, por las abominaciones que han hecho. Los describe Habacuc y describe la nación que de un día a otro va a surgir, que era una nación realmente debilitada, que aunque eran feroces en batalla, simplemente no tenían el poder para dominar a Jerusalén, para dominar a los egipcios, para dominar a otros. Pero vemos que de la nada salen los babilónicos y crecen en poder y crecen en habilidad y crecen como imperio en una forma sorprendente. Y Dios permite este crecimiento. Es más, Él está orquestando estas cosas para que ellos sean los que vienen y traen su juicio a su pueblo. Y yo creo que Habacuc y algunos otros se están preguntando, ¿cómo es posible que Dios use una nación como Babilonia, un imperio como Babilonia? ¿Cómo puede Dios usar una nación injusta para traer juicio a una nación que está en desobediencia a Dios, pero igual sigue siendo el pueblo de Dios? Es uno de los misterios, podríamos decir, de cómo Dios obra. Pero a veces Dios permite que aún en este mundo personas que no sean sus seguidores estén involucrados en eventos que trae juicio sobre su pueblo y trae un despertar a su pueblo porque ellos no están actuando correctamente. Sabemos que en los últimos tiempos van a surgir iglesias con falsas doctrinas, van a surgir muchos cristianos que ellos por sus labios dicen que aman a Dios, por sus palabras están exaltando al Dios de los cielos, pero realmente en su corazón, como los del tiempo de Jesús, su corazón está lejos de Él. Y van a haber algunos que simplemente pretenden ser cristianos, pero no lo son. Y Dios va a permitir que esas iglesias sigan al lado de las verdaderas iglesias, de las personas que realmente están buscando servir al Señor Jesucristo. Y por las iglesias falsas y por la forma en que ellos practican el cristianismo como una religión, muchas personas del mundo se van a burlar y van a estar en antagonismo contra los cristianos del mundo. Y estamos viendo que ese antagonismo está creciendo y creciendo. Bueno, vemos que Dios permite eso a su pueblo cuando llega un antagonismo de parte de Babilonia, y ellos vienen y sitian a la ciudad y 3 veces se llevan diferentes grupos de cautivos. Así que si están leyendo en diferentes partes de la Biblia, hay un Joacim, hay un Joaquín, que es su hijo, hay otros reyes que aparentan tener más o menos el mismo nombre. No se confundan al leer esos pasajes, porque Babilonia más de una vez viene contra Jerusalén para llevarse cautivos, porque el rey Joacim decide buscar ayuda de los egipcios. Y Jeremías le dice, no lo hagas, simplemente deberías tú
permitir que el juicio de Dios se cumpla exactamente como Habacuc y como Jeremías mismo había dicho que iba a suceder. Vayamos a Jeremías, el libro de Jeremías, el capítulo 36. Jeremías 36, vamos a leer de los versículos 30 en adelante. Bueno, podríamos desde el 27 para tener el contexto, dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías. Entonces esto es lo que Dios está diciendo, no es algo que se inventa a Jeremías, no es algo que fue escrito después de los eventos, sino que dice, vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. O sea, llega Jeremías y le dice a Joacim, mira, esto y esto y esto va a suceder, llegará a Babilonia y tú simplemente deberías permitir que Dios obre como él ha profetizado a través de sus profetas, simplemente deberías someterte a la voluntad de Dios. Bueno, Joacim no quiere hacerlo, él dice, yo soy rey, ¿quién soy yo para hacerle caso a un Dios? Y yo voy a hacer lo que bien me parece, y tomó el rollo que había escrito Jeremías, estas profecías, y la quemó. Baruch dice, ya, entonces yo voy a volver a tomar tu dictación, lo que me dictas, yo lo voy a volver a escribir en otro rollo. Vuelve a tomar el otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Versículo 29. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Dios anuncia que vendrá juicio. Vendrá juicio no solamente a los malos de la tierra que no lo reconocen a él, pero aún a su propio pueblo. Él lo anuncia a los que pretenden ser sus seguidores o anuncian ser sus seguidores o que en un tiempo fueron sus seguidores, pero se han apartado de su camino. Y tenemos aquí al pueblo de Dios que está sufriendo exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder. Y hay personas que son un poco como el rey Joacim. Hay versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia que ellos quieren ignorar, simplemente no los quieren tomar en cuenta. Quieren interpretarlos a su manera o simplemente los ignoran. Y es similar a lo que hizo él en quemar ese rollo. No le gustó esa profecía y él dijo, seguramente esto no va a suceder. Hay personas que tienen la idea que si uno lo habla en voz alta, entonces ahí sí se va a cumplir. Yo les cuento, podemos tener la seguridad, aun si yo no hablo las profecías de Daniel y de otros profetas del Antiguo Testamento, si yo no los digo en voz alta, porque están escritos en la palabra de Dios, se van a cumplir al pie de la letra. Ignores tú esas profecías, las sepas de memoria, no importa cuál sea tu reacción, yo te aseguro que Dios va a cumplir su palabra al pie de la letra, como lo hizo a través de Jeremías, a través de Habacuc y de otros que profetizaron lo que iba a suceder al pueblo de Dios en Judá. Si quieren saber un poco más del trasfondo de todo eso, lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 24. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Todo esto es el trasfondo del libro de Daniel, así que no vamos a ver mucho del libro de Daniel hoy. Creo que es importante que ustedes tengan la historia de todo lo que estaba sucediendo y por qué permitió Dios que Babilonia se llevara cautivo a Daniel y a sus amigos. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Tenemos a un rey, Josías. Fue muy buen rey, fue uno de los pocos que realmente buscó a Dios.
hubo un gran avivamiento en el tiempo en que él tomó el reinado. Pero sus descendientes, incluyendo el rey Joacim, no siguieron su ejemplo. Lo triste muchas veces que veo yo en el mundo de hoy es que hayan padres cristianos que sean muy fieles al Señor, como Daniel lo fue, como David, perdón, lo fue, pero sus hijos, Salomón, no tuvo el fervor, el deseo por Dios que tuvo David, su padre. Y después los hijos de Salomón, nada que ver con Dios, simplemente no le obedecieron. Y se dividió el reino y tuvieron graves problemas ellos, aún intrafamiliar. Muchos de los hermanos no se llevaban, se mataron, tuvieron grandes problemas entre ellos mismos. Así que vemos que al pasar las generaciones hay una necesidad de un avivamiento. Y Josías fue uno de esos que obedeció a Dios, siguió a Dios con una pasión increíble, hizo que todo el pueblo de Dios volviera a su Dios, pero los que llegaron después de él, su descendencia, que tomaron el reinado, no siguieron sus buenos ejemplos, no siguieron sus enseñanzas y simplemente se alejaron de nuevo, buscando falsos dioses y llevando al pueblo de Dios en caminos errados. Dice el versículo 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en el lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, que por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en los libros de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces aquí tenemos ejemplos, no les doy todos los detalles, pero tenemos ejemplos de que como era tan extenso el reino de Babilonia, lo que el rey de Babilonia hacía era poner a reyes que estaban bajo su autoridad en esas ciudades principales como la de Jerusalén, para que ellos siguieran reinando, pero reinando de acuerdo a lo que el rey de Babilonia les decía. Y cuando ellos no obedecían, cuando ellos no le hacían caso, entonces él los removía, a veces los llevaba cautivo, y cada vez que llegaba a Jerusalén se llevaba más y más del oro y las cosas preciosas del templo para que estuvieran en la casa de su Dios. Ahora, hay algunos que se han sorprendido al leer esto, científicos y arqueólogos que dicen, nosotros no creemos lo que dice Daniel que sea literal, porque no vemos evidencia de esto, que en ese tiempo no era costumbre que los reyes se llevaran el oro y la plata y las cosas preciosas de otros dioses y los pusieran en la casa de su Dios. Simplemente se llevaban ese oro y la plata y lo fundían y lo usaban para moneda o para riquezas o para ellos comprar cosas para su reino, pero no lo vemos nosotros como una práctica de esos tiempos, de que realmente lo ponían en la casa de su Dios. Pero en este caso sucedió, y lo interesante es que años atrás, no me acuerdo exactamente la fecha, hubieron algunos que estaban cavando y haciendo descubrimientos arqueológicos en lo que era la antigua Babilonia, y descubrieron justamente que habían algunos récords donde se escribió en el idioma de ese tiempo, el idioma caldeo,
que justamente lo que decía el libro de Daniel, que sucedió, y lo que dice Segunda de Crónicas y lo que dice Segunda de Reyes, se cumplió al pie de la letra. Lo dice la historia de los caldeos de ese tiempo, que el rey de Babilonia se llevó los utensilios y las cosas de oro y plata, pero no las fundió, sino que simplemente las preservó en su estado original en la casa de su Dios. Así que quizás no era práctica en ese tiempo, pero Nabucodonosor lo hizo. Y sabemos que después, cuando volvieron a Jerusalén a establecer el templo, se llevaron de nuevo y dedicaron de nuevo esos utensilios a la casa de Dios. Pero eso viene a futuro. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Los versículos 11 y 12. Dicen lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y hasta el día de hoy, todo ese sector es un desierto. Si me permiten, voy a prender la luz, que ya la luz que venía de afuera se opacó, han llegado las nubes y parece que va a llover, así que necesitamos una luz interna. Exactamente lo que se ha profetizado en Jeremías se ha cumplido hasta el día de hoy. Y en Jeremías 29 estamos dando el trasfondo de todo el libro de Daniel. Jeremías capítulo 29 y versículo 10 dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios ha profetizado, dice Jeremías, y lo va a cumplir al pie de la letra. Lo interesante es que Daniel se pone a estudiar estas mismas profecías, y en Daniel capítulo 9 y versículo 2, él está leyendo que van a cumplirse pronto esos 70 años, y él está muy interesado en saber exactamente qué va a suceder, y Dios le revela aún más a Daniel de eventos no solamente que van a afectar el pueblo volviendo a Jerusalén, pero todo lo que va a suceder en un tiempo futuro. Así que vemos que Daniel era un hombre que inquiría en la palabra de Dios, que le interesaba leer las profecías, las tenía con él en cautiverio, pero aún conociendo él la palabra de Dios y siendo él fiel a la palabra de Dios, cuando Dios ya profetizó que se tenía que cumplir, esta condena, podríamos decir, de 70 años, se va a cumplir hasta que pase completo. Lo que vemos aquí es que cuando el pueblo de Dios peca y desobedece los mandatos de Dios, Dios trae juicio contra su pueblo, pero después restaura a su pueblo. Y es exactamente lo que vemos en la vida de cristianos hoy día, que las personas que se desvían del camino, pero son verdaderamente nacidos de nuevo, Dios les trae un juicio, Dios les trae disciplina a sus vidas. Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hay algunas personas que dicen, yo no creo que Dios castigue, yo no creo que Dios juzgue a su pueblo. La Biblia lo menciona más de una vez, y cuando habla de fuego, en muchos casos está hablando del juicio de Dios contra el pueblo de Dios. La Biblia dice aquí mismo en Hebreos que es algo espantoso caer en manos del Dios vivo y que Él es un fuego consumidor, que nosotros deberíamos temer a Jehová nuestro Dios para cumplir todo lo que Él nos ha mandado. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 y versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Es exactamente lo que dice Proverbios.
En Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, son estas mismas palabras. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos esta enseñanza, que Dios tiene paciencia con su pueblo hasta cierto punto, pero cuando ellos insisten en apartarse de Él y dar mal ejemplo de lo que son los hijos de Dios, entonces Él trae un juicio. ¿Por qué 70 años? Porque el pueblo de Dios, por el tiempo que Dios había tenido esa paciencia, no había tomado en serio lo que Dios les había dicho acerca de dejar, por cada 7 años, el 7º año deberían dejar de trabajar la tierra y simplemente vivir de lo que producía la tierra naturalmente. Y porque ellos no habían descansado ese 7º año, no habían descansado después en el año 50, el año de jubileo, entonces Dios dice, ya, para esos años que ustedes no dejaron descansar la tierra se va a recuperar por 70 años. Así que cuando Dios habla y Él da mandamientos claros para su pueblo, para que se sigan esos mandamientos, Él espera que nosotros los sigamos al pie de la letra. Si no, esto es lo que viene sobre su pueblo, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo que Dios quiere para su pueblo es que por medio de la disciplina que Él trae, ellos reconozcan su error, se arrepientan, corrijan, enmenden su camino, y lo que ellos sienten que Dios les ha hecho en hacer de que tengan las manos caídas y las rodillas paralizadas, ahora ellos deberían levantarse y enderecer su camino para que ellos puedan andar en los principios y preceptos de Dios. Vemos a un pueblo desconocido, a un pueblo pequeño, Babilonia. Uno podría decir, ¿quién era Babilonia? Surgió este reino de la nada. Lo vemos en los versículos que ya leímos en Habacuc, lo vimos también en Jeremías, que de repente surge este imperio y Dios lo usa como instrumento para traer juicio a su pueblo. Y Daniel simplemente vive los resultados, y es impactado por la desobediencia de Joaquín, de otros reyes que no han seguido la palabra de Dios y no han cumplido los mandamientos del Señor. A veces nosotros sufrimos por nuestros propios pecados. A veces sufrimos porque Dios está trayendo juicio a un mundo que ha vivido sin tomarlo a Él en cuenta. Nosotros tenemos que estar preparados para ese día. Y de eso se trata el libro de Daniel. Nos va a enseñar por el ejemplo de Él cómo deberíamos vivir nosotros en estos últimos tiempos, y vamos a descubrir en sus profecías los eventos que han de venir en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice la palabra: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Salmos 75. Salmos, capítulo 75 y versículo 7.
Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Vemos cómo Dios está obrando a través de Babilonia, vemos cómo Él ha humillado a Joacim, a Joaquín, ellos tan seguros como reyes de que ellos tendrían el poder y la habilidad de resistir a Babilonia. ¿Quiénes son estos babilónicos? Pero Dios trajo a Babilonia con mucho poder, y vemos en Daniel como Daniel mismo interpreta los sueños de Nabucodonosor y de otros de los reyes de Babilonia, y les habla por medio de esos sueños de cómo Dios va a obrar a futuro. Así que Dios está obrando en y a través de Babilonia, está obrando en su pueblo, y en todo esto vemos nosotros la soberanía de Dios. Y si Él cumplió al pie de la letra lo que Él estaba diciendo a través de sus profetas con el pueblo de Israel en tiempos pasados, y lo podemos estudiar ahora como algo de la historia, sabemos que cuando Él habla de tiempos futuros que todavía no hemos visto nosotros, se van a cumplir también al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Él es soberano. Y esa es la gran lección de estos primeros versículos del capítulo 1 de Daniel. Así que espero que esto sea enriquecedor, que sea algo de beneficio, y que nosotros podamos estar mejor preparados para los eventos que vamos a vivir nosotros en los últimos tiempos al estudiar este libro de Daniel. Dios les bendiga. Nos vemos en este libro completando el capítulo 1 de Daniel la próxima semana. Así que les recomiendo que lo lean, lo estudien y prepárense para estar estudiando este libro la próxima semana. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención hoy.